En el siglo XIX, Europa se repartió el mundo. A esto lo llamaron imperialismo, con promesas de civilización, religión y desarrollo. Llegaron con barcos y armas. Hoy conoceremos dos caras de esta historia. Qué triste que África fue convertida en lo que los colonizadores querían. ¿Qué son los colonizadores? Te voy a mostrar algunos de los trazos que dejó el imperialismo en África. No es de un solo ángulo, sino de las múltiples perspectivas que moldearon y fueron moldeadas por el llamado imperio. La tarea de las civilizaciones no es una carga gloriosa. Llevamos el progreso, la ley a las tierras que claman por orden. El imperio no es solo una expansión, es un deber moral. Más territorios asegurados. El mundo se está expandiendo por nuestras banderas y nuestro poder. Desde la metrópolis la visión era clara, pero ¿qué significa esa civilización para quienes ya poseían sus propias creencias, sus propias maneras de entender el mundo? Vasto misterio que aguarda ser conquistado. Mi destino me llama hacia tierras lejanas donde las especies y las riquezas esperan. He encontrado una tierra rica en promesas, oro y especies para salvar. He llegado en nombre de Dios y el Rey. Que el mundo sepa que el poder se expande hasta aquí. Al principio era la curiosidad, el deseo de nuevas rutas, luego la oportunidad de extender nuestra fe, nuestra lengua, nuestra forma de vida. Pensábamos que le estábamos ofreciendo un regalo. La grandeza no se encuentra, se forja con audacia, con la voluntad de imponer el orden. Donde la reina, el caos, las culturas se quieran en cenizas, levantamos algo nuevo, algo nuestro. La mentalidad de conquista, de ver otras culturas como inferiores o como recursos a explotar, no nació con el imperialismo del siglo XX. Venía de antes por un sentido de destino y superioridad. Se impusieron lenguas, también religiones y sistemas educativos. les quitaron sus culturas y las reemplazaron por modelos ajenos. Las artes, la música, las formas de gobierno, todo fue reconfigurado. El imperialismo trajo consigo avances en infraestructuras, educación en ciertos niveles y nuevas tecnologías. No podemos negarlo, pero el precio fue inmenso. África, un continente de milenios de historias, culturas ricas y diversas tradiciones, que conectan el pasado con el presente. Su llegada a Europa dio una nueva trama.
Para entender un poco más los factores y causas del imperialismo, Clases Particulares en Ávila nos explica acerca de esto. Clases Particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Historia y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal y disfrutar de todas sus ventajas. El tema de hoy son los factores y causas del imperialismo, así que pon atención que empezamos. Empezaremos por el concepto del imperialismo. El término imperialismo implica la extensión del dominio de un país sobre otros. El país que conquista lo denominamos metrópoli, y los territorios conquistados son las colonias. No es un fenómeno nuevo, pero en el siglo XIX adquirió una dimensión diferente. En la antigüedad hubo grandes imperios, y en la Edad Moderna varios países europeos, España, Portugal, Reino Unido, fueron potencias coloniales. Sin embargo, hacia 1870 surgió una nueva forma de imperialismo. Los primeros protagonistas fueron Reino Unido y Francia. Después se sumaron otros países como Alemania, Italia, Bélgica, Rusia, Estados Unidos y Japón. Por el contrario, España perdió las colonias en América y en el Pacífico. Las potencias imperialistas conquistaron o se anexionaron la mayor parte del mundo. En el año 1800, el 35% de las tierras del planeta dependía de Europa y Estados Unidos, y en 1914 este porcentaje era de un 84%. Se podía decir que Europa era la dueña del mundo. En África solo quedaron estados independientes, Etiopía y Liberia. En Asia, el Imperio Otomano, China y Persia no se convirtieron en colonias, pero la presión occidental para lograr ventajas comerciales fue cada vez mayor. Pasemos a ver los factores económicos y demográficos. El imperialismo fue en parte una consecuencia de la industrialización. Los países europeos necesitaban espacios en los que invertir sus capitales a un interés más elevado que en la metrópoli, obtener materias primas baratas y vender sus productos industriales. Estos lugares los encontraron en las nuevas colonias. Las colonias eran también el territorio en el que podía asentarse parte de la creciente población europea con pocas posibilidades de trabajo en sus lugares de origen. La revolución industrial facilitó estos desplazamientos, pues se desarrollaron medios de transporte más rápidos y eficaces. Pasemos a ver los factores religiosos. El imperialismo se justificó en muchos casos por el deseo de cristianizar a pueblos que conservaban religiones primitivas. La labor misionera de la Iglesia, tanto católica como protestante, tuvo gran importancia. Se fundaron centenares de misiones en Asia, África y Oceanía. Pasemos ahora a ver los factores políticos. La expansión imperialista obedeció también a exigencias estratégicas de las grandes potencias. Por ejemplo, Reino Unido procuró dominar enclaves situados en las principales rutas marítimas, mientras que Rusia trató de encontrar una salida a mares libres de hielos. En otros casos, las potencias deseaban aumentar su prestigio internacional, hacer que la opinión pública olvidara derrotas y humillaciones ante otros países o consolidar el sentimiento nacional. Además, una vez que se inició el proceso colonizador, todas las grandes potencias quisieron sumarse al mismo, bien por miedo al aumento del poder de cada una de ellas, bien por no quedar al margen de los beneficios que se podían obtener en las colonias. Pasemos a ver los factores ideológicos y científicos. En Occidente, en el siglo XIX, las ideologías racistas tenían mucha fuerza. Los occidentales estaban convencidos de que la raza blanca era superior y esto les daba derecho a dominar a otros pueblos a los que consideraban atrasados e inferiores. Por eso pensaban que tenían la misión de civilizar a esos otros pueblos. La curiosidad científica también contribuyó al impulso de las conquistas. En el Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Alemania se crearon sociedades geográficas que realizaron expediciones científicas por todo el planeta. Una vez explorado un territorio, el país que había organizado la expedición tenía el derecho de conquistarlo y explotarlo. Hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya gustado y ya sabes que aquí te dejo una lista de reproducción con toda la historia. Suscríbete, dale like y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao, bacalao.
Tecmas Educación nos da un resumen más completo del imperialismo en el siglo XIX. En las últimas décadas del siglo XIX, los países centrales iniciaron un proceso de expansión imperial sin precedentes. La necesidad de materias primas baratas para sus industrias, de nuevos mercados para vender sus productos industriales y de nuevas áreas de colocación, inversión y préstamo de capitales excedentes fueron los móviles que impulsaron la expansión. La superioridad tecnológica, medios de transporte y comunicación, y militar, armas de fuego, facilitó el proceso. Así, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Bélgica, los Estados Unidos y el Japón sometieron bajo su gobierno formal o bajo su dominio político e informal a grandes territorios de África, Asia y América. Al mismo tiempo explotaron los territorios en su propio beneficio, incorporándolos al sistema capitalista mundial. El impacto del imperialismo sobre las sociedades colonizadas se registró en distintas dimensiones de la vida social, en la economía, en la sociedad, en la demografía, en las comunicaciones, la educación y en general en la cultura. El imperialismo aplicado por los europeos en África en la segunda mitad del siglo XIX dejó heridas en el continente hasta los días presentes. Además de explotar los recursos naturales, el imperialismo desencadenó conflictos étnicos en África. Tuvo el imperialismo en África. Expansión cultural europea. Los países europeos forzaron a los pueblos africanos a seguir aspectos culturales europeos, justificando que estaban llevando el progreso y la ciencia en el continente. Poder basado en la fuerza. La superioridad militar europea fue utilizada para someter y evitar las revueltas y manifestaciones. Consumo de bienes europeos. Los europeos prácticamente obligaron a los africanos a consumir los productos fabricados por las industrias europeas. División del continente. El territorio de África se dividió entre las naciones europeas, haciendo caso omiso a la gente que vivía allí. Explotación de recursos. Los europeos explotaron los recursos naturales, principalmente minerales, del suelo de África sin que los africanos percibieran beneficio alguno por la expropiación. El imperialismo en África se basó principalmente en que las potencias europeas se dieron cuenta de que eran negros para poder utilizarlos de esclavos, ya que en segundo plano queda que les interesaba de gran manera la transportación de materias primas que se encontraban allí, ya que África había pasado por una época dorada en la cual se habían consolidado grandes reinos en desarrollo culturales y económicos. Inglaterra en Egipto, junto con Sierra Leona, Gambia, Costa de Oro y Lagos. Desde Egipto se expandieron por Sudán, Somalia, Kenia y Uganda. Francia en Túnez y Argelia. Luego continuó su expansión desde Senegal hacia el interior. Alemania en Camerún, Togo y Tanganica. España en el Sahara Occidental y Guinea Ecuatorial. Portugal ocupó Guinea, Angola y Mozambique. Bélgica e Italia ocuparon el Congo y Somalia. El imperialismo no es una historia simple, es una compleja red de influencia, resistencia y transformaciones. Comprenderlo es crucial para entender el presente, para reconocer que las dos caras del imperio
no solo se vieron en el pasado, sino continúan resonando en la forma en que África se define a sí misma.